Yeah, let's go. Hola amigos, sean ustedes bienvenidos a nuestro canal WikiAudioTube. Este canal ha sido pensado para ustedes, los que necesitan encontrar información, pero simplemente no les gusta leer. Yo les ahorro el trabajo. En este canal estaremos hablando los temas más actuales o los temas cual se necesite por pedido. Si necesitas un tema, simplemente pídelo en la caja de comentarios y en gusto trabajaré en el video sobre dicho tema con toda la información completa. Este es nuestro primer video, así que les pido que presten atención y lo disfruten. Hablaré sobre la Edad Media, periodo histórico de la civilización occidental. La Edad Media, medievo o medievo, es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Convencionalmente, su inicio se sitúa en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y su fin en 1492 con el descubrimiento de América, o en 1453 con la caída del Imperio Bizantino, fecha que tiene la singularidad de coincidir con la invención de la imprenta, publicación de la Biblia de Gutenberg y con el fin de la Guerra de los 100 años. Al día de hoy, los historiadores del periodo prefieren matizar esta ruptura entre la antigüedad y la Edad Media, de manera que entre los siglos III y el siglo VIII se suele hablar de antigüedad tardía, que habría sido una gran etapa de transición en todos los ámbitos: en lo económico, para la sustitución del modo de producción esclavista por el modo de producción feudal; en lo social, para la desaparición del concepto de ciudadanía romana y la definición de los estamentos medievales; en lo político, para la composición de las estructuras centralizadas del Imperio Romano, que dio paso a una dispersión del poder; y en lo ideológico y cultural, para la absorción y sustitución de la cultura clásica por las teocéntricas, cultura cristiana o islámica, cada una en su espacio referido. Suele dividirse en dos grandes periodos: temprana o alta media, sin una clara diferenciación entre la antigua tardía y la baja edad media, que comprenden entre los siglos 5 y 10 y 11 y 15, que a su vez puede dividirse en un periodo de plenitud a la plena edad media, que fue en el siglo 11 y el siglo 13, y los dos últimos siglos que presenciaron las crisis del siglo 16. Aunque hay algunos ejemplos de utilización previa, el concepto de Edad Media nació como la segunda edad de la división tradicional del tiempo histórico, debido a Cristóbal Cellarius, que se deletrea Historia Medi Aevi a Temporibus Constani Magni ad Constantinopolium ad Tertius Captam deducta, de Jena en el año 1688, quien la consideraba un tiempo intermedio, sin apenas valor por sí mismo, entre la edad antigua identificada con el arte y la cultura de la civilización grecorromana de la antigüedad clásica y la renovación cultural de la edad moderna, en lo que él se sitúa, que comienza con el Renacimiento y el humanismo. La popularización de este esquema ha perpetuado un preconcepto erróneo, el de considerar de la Edad Media como una época oscura, sumida en el retroceso intelectual y cultural, y un aletargamiento social y económico secular, que a su vez se asocia con el feudalismo en sus rasgos más oscurantistas, tal como se definió por los revolucionarios que combatieron el antiguo régimen. Sería un periodo denominado por el aislamiento, la ignorancia, la teocracia, la superstición y el miedo milenarista, alimentado por la inseguridad endémica. La violencia y la brutalidad de guerras e invasiones constantes y epidemias apocalípticas.
Sin embargo, este largo periodo de 1000 años hubo todo tipo de hechos y procesos muy diferentes entre sí, diferenciados de temporal y geográficamente, respondiendo a tantas influencias mutuas con otras civilizaciones y espacios como a dinámicas internas. Muchos de ellos tuvieron una gran proyección hacia el futuro, entre otros los que sentaron las bases del desarrollo de la posterior expansión europea, el cual es un tema que tocaremos en futuros videos, y el desarrollo de los agentes sociales que desarrollaron una sociedad estamental de base, predominante rural, pero que presenció el nacimiento de la incipiente vida urbana, una burguesía. Con el tiempo desarrollarán el capitalismo. Lejos de ser una época inmovilista, la Edad Media, que había comenzado con migraciones de pueblos enteros, continuando con grandes procesos repobladores de repoblación en la península ibérica, Ostienluk, en Europa Oriental, vio como en sus últimos siglos los antiguos caminos, muchos de ellos vías romanas decaídas por el deterioro del tiempo, se reparaban y modernizaban con airosos puentes y se llenaban de toda clase de viajeros, guerreros, peregrinos, mercantes, estudiantes, goliardos, etc. Encarnando la metáfora espiritual de la vida como un viaje. También surgieron en la Edad Media formas políticas nuevas que van desde el califato islámico a los poderes universales de la cristiandad latina, el pontificado y el imperio, o el imperio bizantino y los reinos eslavos, integrados en la cristiandad oriental, aculturación y evangelización de Cirilo y Metodio, y en menor escala todo tipo de ciudades de estado, desde las pequeñas ciudades episcopales alemanas hasta la república que mantuvieron imperios marítimos como Venecia, dejando en la mitad de la escala a la que tuvo mayor proyección futura las monarquías feudales, que transformadas en monarquías autoritarias prefiguraban lo que se llamaba el Estado moderno. De hecho, los conceptos asociados a los que se ha venido a llamar modernidad aparecen en la Edad Media, en sus aspectos intelectuales, con la misma crisis de la escolástica. Ninguno de ellos sería entendible sin el propio feudalismo. Se entienda este como modo de producción basado en las relaciones sociales de producción en torno a la tierra del feudo, o como sistema político, basado en las relaciones personales de poder en torno a la institución del acto del vasallaje, según las distintas interpretaciones historiográficas. El choque de civilizaciones entre cristianismo e islamismo, manifestando la ruptura de la unidad del Mediterráneo, que fue un hito fundamental de la época, según Henry Pirine en su clásico Mahoma y Carlomagno. La reconquista española y las cruzadas tuvo también su parte de fértil intercambio cultural, que amplió los horizontes intelectuales de Europa, hasta entonces limitada a los restos de la cultura clásica, salvados por el monocato alto medieval y adaptados al cristianismo. La Edad Media realizó una curiosa combinación entre la diversidad y la unidad. La diversidad fue el nacimiento de las incipientes naciones. La unidad o la determinada unidad procedía de la religión cristiana, que se impuso en todas partes. Esta religión reconocía la distinción entre clérigos y laicos, de manera que se puede decir que señaló el nacimiento de una sociedad laica. Todo esto significa que la Edad Media fue el periodo en que apareció y se construyó Europa. Esa misma Europa occidental produjo las impresionantes sucesión de estilos artísticos prerrománico, románico y gótico, que en las zonas fronterizas se mestizaron también con el arte islámico, mudéjar, arte andalusí, arte árabe normando o con el arte bizantino. La ciencia medieval no respondía a una metodología moderna como la que conocemos, pero tampoco lo había hecho de los autores clásicos que se ocuparon de la naturaleza desde su propia perspectiva, y en ambas edades, sin conexión con el mundo de las técnicas, que estaba relegado al trabajo manual de artesanos y campesinos responsables de un talento, pero
constante progreso en las herramientas y procesos productivos. La diferencia entre los oficios viles y mecánicos y profesiones liberales vinculadas al estudio intelectual convirtió a una teórica puesta en valor espiritual del trabajo en el entorno de los monasterios benedictos, cuestión que no pasó a ser un ejercicio piadoso, sobrepasado por lo mucho más trascendente valoración de la pobreza, determinar la estructura económica y social que se expresó en el pensamiento económico medieval. Medievalismo es tanto la cualidad o carácter de medieval como el interés por la época y los temas medievales y su estudio, y medievalista el especialista en estas materias. El descrédito de la Edad Media fue una constante durante la Edad Moderna, en la que el humanismo, renacimiento, racionalismo, clasismo e ilustración se afirman como reacciones contra ella, o más bien contra lo que entiende que significa o contra los rasgos de su propio presente que intentan descalificar como pervivencias medievales, pero no fue obstante, desde los fines del siglo XVI se producen interesantes recompilaciones de fuentes documentales medievales que buscan un método crítico para la ciencia histórica, el romanticismo y el nacionalismo del siglo XIX. Revaloriza en la Edad Media como parte de su programa estético y como reacción anti-académica, poesía y drama, románticos, novela histórica, nacionalismo musical y ópera. Además de como única posibilidad de encontrar base histórica a las emergentes naciones, pintura, historia, arquitectura, historicista, sobre todo lo neogótico, labor restauradora y recreadora de Eugénie Viollet-le-Duc y el neomultillar. Los abusos románticos de la ambientación medieval, conocida como exotismo, produjeron ya a mediados del siglo XIX la reacción del realismo. Otro tipo de abusos son los que dan lugar a la abundante literatura pseudohistórica que llega hasta el presente y que ha encontrado la fórmula del éxito mediático entremezclando temas esotéricos sacados de las partes más o menos oscuras de la Edad Media, archivo secreto del Vaticano, templario, Rosacruces, masones y el mismísimo Santo Grial. Algunos de ellos se vieron vinculados al nazismo, como el alemán Otto Rah. Por otro lado, hay abundancia de otro tipo de producciones artísticas de ficción, diversa calidad y orientación inspiradas en la Edad Media. Hay literatura, cine, hasta cómics podemos encontrar el día de hoy. También se han desarrollado en el siglo XX otros movimientos medievalistas, un medievalismo histórico serio, centrado en la renovación metodológica, que se puede tener como fundamentalmente por la incorporación de la perspectiva económica y social aportada por el materialismo histórico y la escuela de los anales, y un medievalismo popular, espectáculos medievales más o menos genuinos, como actualización del pasado en el que la comunidad se identifica, lo que se ha venido a llamar a la memoria histórica. Tenemos que la Edad Media se divide en tres grandes etapas: Alta Edad Media, Plena Edad Media y Baja Edad Media, las cuales van del siglo V al X, del siglo XI al XIII y de los siglos XIV y XV. En la Alta Edad Media, comprendía entre el siglo V y el siglo X, los reinos germano-romanos. Del siglo V al siglo VIII, procedentes de la Europa del Norte y del Este, se encontraban en un estadio de desarrollos económicos, social y cultural, obviamente inferior al del Imperio Romano, al que ellos mismos percibían admiradamente. A su vez eran percibidos como una mezcla de desprecio, temor y esperanza, retrospectivamente plasmados en el influyente poema Esperando a los bárbaros de Constantino Cavafis, e incluso se les atribuyó un papel justiciero, aunque involuntario por supuesto,
desde un punto de vista providencialista por parte de los autores cristianos romanos Orosio Salviano de Marsella y San Agustín de Hiponia. La denominación de los bárbaros Babadoc proviene de la onomatopeya bárbara, con la que los griegos se burlaban de los extranjeros no helénicos y que los romanos, bárbaros ellos mismos, aunque helenizados, utilizaron desde su propia perspectiva. La denominación invasiones bárbaras fue rechazada por los historiadores alemanes del siglo XIX, momento en el que terminó la barbarie designada para las nacientes ciencias sociales, un estadio de desarrollo cultural inferior a la civilización superior y al salvajismo. Refieren a acuñar un nuevo término, Volkemanderung, migración de pueblos, menos violento que invasiones, al sugerir el desplazamiento completo del pueblo en sus instituciones y cultura, y más general incluso que invasiones germánicas, al incluir a unos eslavos y otros. Los germanos, que disponían de instituciones políticas peculiares, en concreto la Asamblea de Guerreros Libres Tink y la figura del rey, recibieron la influencia y las tradiciones institucionales del imperio y la civilización grecorromana, así como la del cristianismo, aunque no siempre del cristianismo católico o atanasiano, sino del arriano, y se fueron adaptando a las circunstancias de su asentamiento en los nuevos territorios, sobre todo a la alternativa entre imponerse como minoría dirigente sobre una mayoría de población local o fusionarse con ella. Los nuevos reinos germánicos conformaron la personalidad de Europa occidental durante la Edad Media, evolucionaron en monarquías feudales y monarquías autoritarias, y con el tiempo dieron origen a los estados-nación que se fueron construyendo en torno a ellas socialmente. En algunos de estos países, España o Francia, el origen germánico, godo o franco pasó a ser un rasgo de honor u orgullo de casta, ostentado por la nobleza como distinción sobre el conjunto de la población. Luego tenemos la plena Edad Media, que se dio entre los siglos XI al siglo XIII. Se asigna el nombre de su plenitud a la Edad Media al periodo de la historia de Europa que ocupa los siglos XI al XIII. Esa plena Edad Media o plenitud del medievo terminaría en la crisis del siglo XIV o crisis de la Edad Media, en la que se pueden apreciar procesos decadentes y es habitual calificarla de ocaso u otoño. No obstante, los últimos siglos medievales están llenos de hechos y procesos dinámicos, con enormes repercusiones y proyecciones en el futuro, aunque lógicamente son los hechos y procesos que pueden entenderse como nuevos, que figuran en los nuevos tiempos de la normalidad. Al mismo tiempo, los hechos, procesos, agentes sociales, institucionales y valores caracterizados como medievales han entrado claramente en decadencia, sobreviven y sobrevivirán por siglos, una buena medida gracias a su institucionalización. Por ejemplo, el cierre de los estamentos privilegiados o la adopción del mayorazgo, lo que no deja de ser un síntoma que es entonces y no antes, y se consideró necesario defenderlos. En esta época, el simbólico año 1000, cuyos terrores milenialistas son un mito historiográfico frecuentemente exagerado, no significa nada por sí mismo, pero a partir de entonces se da la terminada la Edad Oscura. De las invasiones de la Alta Edad Media, húngaros y normandos están ya asentados e integrados en la cristiandad latina. La Europa de la plena Edad Media es expansiva, también en el terreno militar, las cruzadas en el Próximo Oriente, la denominación angevina de Sicilia y el avance de los reinos cristianos en la península ibérica. Desapareció el califato de Córdoba, que es un tema muy interesante. Amenazan con reducir el espacio islámico de la ribera sur, que es la cuenca del Mediterráneo y el interior de Asia. El modo de producción feudal se desarrolla sin encontrar un momento límites a su extensión, como ocurriría con la crisis del siglo XIV. La renta feudal se distribuye por los señores fuera del campo, donde se originan las ciudades y la burguesía. Crecen con el aumento de la demanda de productos artesanales y el comercio a la larga distancia. Nacen y se desarrollan las ferias, las rutas comerciales terrestres y marítimas, e instituciones como la Hansa europea
Europa central y la septentrional entran en el corazón de la civilización occidental. El imperio bizantino se mantiene entre el Islam y los cruzados. Extendía su influencia cultural por los Balcanes y las estepas rusas donde se resiste el empuje mongol. El arte románico y el primer gótico son protegidos por las órdenes religiosas, y el clero secular, Cluny y el Cister llenan Europa de monasterios. El Camino de Santiago articula la península ibérica con Europa. Nacen las universidades Bolonia, Sorbona, Oxford, Cambridge, Salamanca, Coimbra. La escolástica llega a su cumbre con Tomás de Aquino, tras recibir la influencia de las traducciones del árabe Averroísmo. El redescubrimiento del derecho romano, Bartolo de Sassoferrato, Baldo de Ubaldi, empieza a influir en los reyes que se ven a sí mismos como los emperadores de su reino. Los conflictos crecen a la par de la sociedad, herejías, revueltas campesinas y urbanas, la salvaje represión de todas ellas y las no menos salvajes guerras feudales son constantes en este periodo de la Edad Media, como la expansión del sistema feudal, que lejos de ser un sistema social anquilosado, el cierre del acceso a los estatamentos es un proceso que se produce como reacción conservadora de los privilegiados. Tras la crisis final de la Edad Media, ya en el antiguo régimen, el feudalismo medieval demostró suficiente flexibilidad como para permitir el desarrollo de dos procesos que se retroalimentaron mutuamente, favoreciendo una rápida expansión del mismo. Por una parte, el asignar un lugar a cada persona dentro del sistema permitió la expulsión de todos aquellos a quienes no había un lugar paradisíaco, enviándolos como colonos y aventureros militares a tierras no ganadas para la cristiandad occidental, expandiendo así brutalmente sus límites. Por la otra, el asegurar un cierto orden y estabilidad social para el mundo agrario tras el fin del periodo de las invasiones, aunque ni mucho menos acabaron las guerras consustanciales al sistema feudal. El nivel habitual de violencia en periodos bélicos debía controlarse por las propias instituciones, conocidas como el Código Honor, Tregua de Dios, Acogimiento Sagrado, y en periodos normales tendían a ritualizarse desafíos, duelos, retos, justas, torneos, pasos honrosos, aunque no desaparecían ni las relaciones internacionales ni dentro de los reinos, con las ciudades que basaban su seguridad y pax urbana en sus fuertes murallas, sus toques de queda y sus expedita justicia, y unos inseguros campos en los que los señores de horca y cuchillo imponían sus prerrogativas, incluso abusaban de ellas, conocidos como los malhechores feudales. No sin encontrar resistencia antiseñoral de los siervos, a veces mitificada como el famoso Robin Hood. A diferencia del modo de producción esclavista, el método de producción feudal ponía al productor campesino la responsabilidad que en el aumento de la producción, sea buena o mala la cosecha, debe pagar las mismas rentas, por lo cual no había equidad. Es por ello que el sistema por sí solo estimula el trabajo, y la incorporación de la experiencia demuestra como buenas prácticas agrícolas, incluso la incorporación de técnicas que mejoren el rendimiento de la tierra. Si el aumento de la producción es permanente y no coyuntural, quien empezará a recibir estímulos será el señor feudal, que detectará ese aumento de los excedentes cuya extracción es la base de su renta feudal. Mayor uso del molino, mayor circulación por los caminos y puentes, mayor consumo en tiendas y tabernas, de todos los cuales cobra impuestos o aspira a hacerlo. Incluso se verá impulsado a subir la renta, cuando lo que ocurre es que los campesinos, empujados por el aumento de sus familias, presionan los límites de las mansos, procurando tierras antes incultas, eriales, pastos, bosques, humedales desechables. El señor podrá imponer nuevas condiciones e incluso impedirlo, porque forman parte de su reserva o de sus usos monopolísticos, caza, alimento de caballos, y en sí. Esa dinámica lucha de clases entre siervos y señores dinamizaba la economía y hacía posible el inicio de la concentración de las riquezas acumuladas a partir de las rentas agrícolas, pero nunca de manera comparable a la comunicación de capital propia del capitalismo, pues no se hacía con ellas inversión productiva.
como hubiera ocurrido de disponer los campesinos de los suelos excedentes, sino atesoramiento en manos de la nobleza y el clero. Bueno, mis amigos, esta ha sido la primera parte. Si gustan, dejen su like, suscríbanse, activen la campanita, y si este video llega a los 300 likes, estaré subiendo la segunda parte de la Edad Media, ya que es un tema bastante extenso, continuando con la Media Edad Media y con la Baja Edad Media para concluir el tema. Me despido con ustedes desde donde quieran que estén, deseándoles lo mejor. Y recuerden, no se olviden, suscríbanse al canal y cualquier tema que quieran que toque en específico, dejarlo en la caja de comentarios. Tengan una buena tarde, una buena noche y un buen día. Y recuerden, el futuro es ahora.